hermanos, gracias por estar atento y preparándose ya para su clase de doctrina. Quiero comentarle que muchas cosas que nosotros tenemos que alcanzar en la vida, en esta carrera, vienen por la misericordia de Dios sobre los que se esfuerzan. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Se lo repitió constantemente para poder entrar en Canaán, en la tierra prometida. Aunque el Señor ya hizo el sacrificio para que nosotros alcanzáramos todo, también Él espera de nosotros una mía extra, un esfuerzo que queda del lado de nosotros, que ese esfuerzo se radica en el interés, en la lucha y en el querer uno alcanzar más allá de lo que ha podido alcanzar. Entonces yo le quiero invitar a que usted no se desprenda de sus clases de doctrina básica, que se esfuerce, porque acuérdese que la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de lo que Dios que tiene misericordia. Entonces hay que correr para que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces lo invitamos a continuar y no desprenderse de sus clases de doctrina básica y le damos la bienvenida para la clase del día de hoy. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto volver a estar aquí con ustedes en esta oportunidad tomando el tema 6, que es el bautismo en agua. Si bien es cierto, es un tema tal vez muy básico para nosotros, porque la mayoría, tal vez que vamos a escuchar el tema, ya pasamos por esta fase que es el bautismo en agua, pero la importancia de haberlo hecho, y si es posible, miren, me atrevo a decirles eso, volverlo a hacer con un entendimiento, porque todo lo que debemos hacer nosotros en lo espiritual tiene que ser hecho con un entendimiento para que lleve fruto. Entonces el bautismo es algo importante, pues, porque es una de las primeras ministraciones que tiene nuestra alma, una administración que tal vez usted ha escuchado mucho desde el púlpito con respecto al morir. Y el bautismo es una de las primeras ministraciones que tiene nuestra alma al morir. Entonces la importancia de hacerlo con ese entendimiento debido, ¿verdad? Entonces tomando ya el tema y entrando en materia, el bautismo, tal vez usted lo va a ir leyendo, y lo importante que siempre le recomendemos es que usted lea su manual, porque en base a eso es que va a ser
evaluado. Entonces la base del examen va a ser el manual que usted ya tiene en sus manos. Y esto que nosotros estamos dando es más que una breve explicación con algunos ejemplos para que usted pueda adquirir un mayor entendimiento de lo que usted tiene plasmado en su manual. Entonces, retomando, el bautismo, usted ve que en la Biblia nos habla del bautismo, pero también en una parte de Hebreos nos habla de bautismos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿El bautismo es uno o son varios? El bautismo es un único bautismo, pero llevado en 7 facetas. ¿Cuáles son esas 7 facetas? Esas 7 facetas que usted los puede ir leyendo rápidamente es bautismo en agua, que es el tema que nos compete en esta oportunidad, bautismo en fuego, que es algo referente a las pruebas, un bautismo en arrepentimiento, un bautismo en el cuerpo, bautismo en el Cordero, un bautismo en el Padre y un bautismo en el Espíritu Santo, que es para esta dispensación de igual forma el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, en este tema, en este espacio vamos a abordar el bautismo en agua. Y si usted se da cuenta, el bautismo es una ordenanza que nuestro mismo Señor Jesucristo la instituyó. Usted ve en Marcos 16 que dice, id por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizándolo, dice. Y hay un dato muy importante que usted puede ver ahí en Marcos 16, es que el Señor le dice, una de las ordenanzas es que al que crea, ese será bautizado. Y es importante, miren, perdón que me quede aquí un par de minutos recalcando esta parte del creer, porque el creer, usted puede ver que el creer es confiar en algo, que creer es encomendar algo. Entonces nosotros no podemos hacer esta acción si no creemos, porque miren, perdón, que tal vez le diga esto y tal vez espero que nadie se ofenda, pero si no lo hacemos con una fe, con un entendimiento, estaríamos bautizándonos solo por un acto religioso. Y esto no se puede hacer por un acto religioso, y no podemos venir nosotros y argumentar y decir, porque me lo están pidiendo, entonces lo voy a hacer. Porque miren, lo importante de esto es que cuando uno hace las cosas con fe, creyendo, se activa en lo espiritual algo importante. Y nosotros vamos a ver en el bautismo las cosas y los beneficios que se activan al momento que nos bautizamos. Porque miren, el bautizarse es un lavamiento. Es una purificación, porque miren, si bien es cierto, usted sabe muy bien que la Biblia dice que hemos heredado la vana manera de vivir de nuestros padres, y cuando nosotros venimos a Cristo, no sé en qué condiciones vino usted, pero tal vez en mi caso, yo le voy a hablar de mí, yo vine a los pies del Señor, aunque había crecido en un hogar cristiano, viene manchado, pero hablemos de esto en el sentido espiritual, viene manchado, viene sucio. Entonces el Señor, cuando nos recibe, definitivamente Él, como un Padre amoroso, nos lava, y el bautismo es ese lavamiento, esa primera administración que nosotros tenemos a nuestra alma al morir. Entonces, importante eso, porque usted ve en el original, usted lo puede ver ahí, que la palabra bautizo es lavar también. Lavar es sumergir. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor lo que hace es bautizarnos, es lavarnos. ¿Y lavarnos de qué? Lavarnos de la inmundicia, de la suciedad que traemos del mundo. Entonces, usted ve que esto, el bautismo, es algo tan importante que hasta el mismo Señor Jesucristo, este varón perfecto que venía sin pecado al mundo, Él vino y se bautizó. Y usted lo puede ver en Marcos 13, que dice: entonces Jesús llegó a Galilea, al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado. Entonces mire esa obediencia que el Señor dijo, la obediencia que el Señor estaba haciendo, porque Él estaba con esa acción, nos estaba diciendo, miren, esto del bautismo es importantísimo, porque yo aquí los lavo, aquí empieza el proceso de limpieza. Entonces, el Señor, siendo limpio y puro,
nos deja el ejemplo, y más que el ejemplo nos dicen, miren, la importancia que le estoy dando yo a esto, yo siendo puro y limpio espiritualmente, lo hago para que ustedes de igual forma lo deban hacer. Entonces usted ve que el Señor Jesucristo se bautiza, y el bautismo, lo que yo le decía es esa limpieza, es ese pasarnos de un territorio a otro, porque usted ve al pueblo de Israel, cuando cruza el Mar Rojo. Eso es figura de un bautismo. Y si explicamos así rápidamente cómo es figura del bautismo, porque igual Pablo lo indica, que eso fue figura para ellos. El pueblo fue pasado por el Mar Rojo y en ese momento fue bautizado. Mire, el Señor bautizó en masa al pueblo de Israel. Y un dato importante es que veamos las cosas que pasan cuando son bautizados o cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo. Una de las cosas por las cuales pasaron fue que ellos, pasando el Mar Rojo, ya no eran más esclavos de Faraón. Ya no son más esclavos. Otro dato importante es que sus enemigos son sepultados bajo las aguas, porque usted ve en Éxodo 15, ahí puede ver la referencia en Éxodo 15, que cuando pasó el último del pueblo de Israel, el Señor cerró el Mar Rojo y los carros de Faraón quedaron sepultados. Entonces, si yo hago con fe, creyendo esta acción, entonces mis enemigos son sepultados. Mire esos beneficios que tienen el ser bautizados. Nos lava y nuestros enemigos son bautizados. Entonces, algo importantísimo de esto es que nosotros cambiamos. Voy a usar estos términos, cambiamos de bando, porque cuando nosotros no hemos cruzado el Mar Rojo, aún estamos en territorio de Faraón. ¿Y Faraón qué figura es? Faraón es figura del diablo. Y cuando cruzamos el Mar Rojo, entramos al territorio del Señor, vamos por esa Canaán y salimos de ese territorio que es del enemigo. Pasamos a ser de la posesión de Cristo. Mire qué precioso eso. Cuando yo me bautizo con ese entendimiento, mire ese paso espiritual que doy, porque es un paso que yo mismo tengo que dar, nadie me está obligando, es un paso en fe que doy yo y le digo a las huestes espirituales, estoy diciendo, yo voluntariamente estoy yéndome al lado del Señor y estoy dejando el lado del enemigo, el lado de Faraón. Mire qué precioso eso. Pero algo, mire, perdón que le recalque eso, pero el entendimiento para hacer esto es importantísimo, porque usted ve a un Felipe que evangeliza al etíope. Usted ha escuchado tal vez esa historia donde viene Felipe y le presenta el plan de salvación al etíope, y cuando viene el etíope y cree, él en ese momento dice, yo ya no quiero ser ya no quiero ser parte de Faraón, ya no quiero ser parte del mundo, pero tengo que cumplir una ordenanza, tengo que cambiarme de bando, y ese bando implica ese cambio de bando implica que me tenga que bautizar. Y por eso el etíope, cuando tiene ese entendimiento, él no duda en decirle a Felipe, y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él en ese momento reaccionó y vino el entendimiento de él, y él en ese momento, déjeme echarle una pensada, y él decía, yo ya no quiero estar en este territorio, porque yo quiero estar en el territorio de Cristo, yo quiero estar en el territorio verdadero. Y no puedo llegar a ese territorio, o no puedo pasar a ese territorio si no soy bautizado. Entonces por eso Felipe le dice, nada te lo impide, y en ese momento él lo bautizó. Y tal vez en algún caso usted ha visto, y así brevemente le quiero contar un testimonio de la iglesia donde yo venía. En la iglesia donde yo venía, cuando uno se quería bautizar, pasaba un proceso de 6 meses de estar escuchando temas o preparándolo a uno para el bautizo. Y ahora que yo vengo a Cristo, ahora que yo estoy acá en esta doctrina y veo, por decirlo así, me estaban limitando en cierta manera mi salvación.
y estaban reteniendo aún mi tiempo del lado del enemigo. ¿Por qué? Por un costumbrismo. ¿Quién lo instituyó? No sabemos quién instituyó esa costumbre de decir, no, antes de bautizarlo tiene que pasar un tiempo de X cantidad de meses recibiendo temas para luego optar a ser bautizado. Cuando yo veo la Biblia me respalda donde dice, si yo creo y entiendo lo que Cristo está haciendo en mí, en ese momento puedo yo ir a las aguas del bautismo para cambiar de territorio, para ser lavado, para empezar una ministración a mi alma. Una administración a la muerte. ¿Y a la muerte de qué? A la muerte del yo, a la muerte del hombre viejo. Y mire, algo importante es que el bautismo lo único que nos trae son beneficios, hermano. Y uno de los beneficios, donde usted puede verlo en Romanos 6, del 3 al 11, usted rápidamente puede ver que muere el hombre viejo. ¿Quién es ese hombre viejo? Ese hombre viejo es ese hombre que tiene esas mañas que traemos del mundo, ese hombre que tiene esas malas costumbres. Ese es el hombre viejo. Y cuando venimos a Cristo, cuando venimos a las aguas del bautismo, ese hombre viejo empieza a debilitarse y empieza a ser sepultado. Y algo importante es que resucita Cristo en nosotros. Y mire, no puede haber una resurrección. Algo importante es que no puede haber una resurrección si antes no hubo una muerte. Y es por eso que el bautismo lo primero que nos hace es una administración de muerte en nuestra alma, para ser resucitados con Cristo. Pero nadie puede resucitar si antes no ha muerto. Y algo importante es que nuestro cuerpo empieza a ser templo del Señor. Ya se convierte en este vehículo de pecado, sino que se convierte en un vehículo de bendición, porque el Señor mora ahí. Y lo que ya le mencionaba anteriormente, que al momento de bautizarnos salimos del territorio del enemigo. Y algo importante que nosotros debemos considerar acá es que cuando somos bautizados viene una limpieza, porque el lavar, ¿qué implica? Yo le he dicho que le he estado mencionando que una de las en el original, tal vez usted lo va a ver ahí en su manual, en el original una de las traducciones de bautismo, se lo menciono rápidamente, en el original, en el griego, es baptizo. Y una de sus traducciones es ser sumergido, es una, mojado completamente, pero esa otra es lavar. Y cuando venimos al bautismo, algo que nos lavan es la conciencia. Y miren, ¿qué es la conciencia? La conciencia, usted puede ver ahí que es el conocimiento de bien y mal. Bien y mal. Entonces, cuando nos lavan la conciencia, tal vez usted lo va a leer ahí, pero usted va a decir, ¿cómo así que ahora tengo el conocimiento del bien y del mal? Es porque ahora nosotros distinguimos entre qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que para el Señor es bueno y qué es lo que para el Señor es malo. Porque miren, tal vez usted le pregunta a alguien allá afuera que bebe y le dicen, si beber, si no me pongo bolo no está malo, dicen ellos. Para ellos es normal. Dice, si yo me echo un cigarro no tengo problema. Y porque no le estoy diciendo, muchos argumentos, es que no le estoy haciendo mal a nadie. Si yo digo malas palabras, bueno, si no te estoy diciéndolo a vos, entonces no hay problema, no te hago daño. Porque esa acción es no tener limpia la conciencia. Pero cuando yo vengo al bautismo y me limpia la conciencia, esa limpieza me hace decir, aunque no me ponga bolo, esa cerveza que me he hecho está dañando mi cuerpo, y mi cuerpo ya no es mío sino de Cristo, porque mi cuerpo ahora es templo y morada del Espíritu Santo. Antes él decía, no hombre, si yo no le hago mal a nadie. Si igual, por ejemplo, yo tenía a varios que yo veía fumar, antes les decía, mano, disculpa, el cigarro es malo, le decía yo. Y ¿saben lo que siempre me decían? De algo me tengo que morir. Entonces, esos que vienen a Cristo y son bautizados, luego el bautismo, eso es lo que hace.
limpiarnos la conciencia y decir, no, esto definitivamente, aunque algo me tenga que morir, esto daña el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces el bautismo lo que hace es, al limpiarnos la conciencia, es distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero eso bueno y malo es con base al parámetro bíblico, con base al pensamiento de Dios. Eso es lo importante del bautismo, que nos limpia la conciencia. Entonces, vuelvo y repito, y tal vez con esto quiero terminar, y tal vez usted me diga, este hermano solo me estuvo diciendo que tengo que creer y confiar. Y me atrevo a decir eso, si usted en algún momento se bautizó por un acto religioso o porque alguien lo obligó, yo lo invitaría a que meditara ahorita y dijera, Señor, yo me bauticé porque mis papás me obligaron, o porque me dijeron que me iban a dar tal cosa, o porque me dijeron que si no lo hacía me iba a implicar esto otro. Yo lo invito a que medite y que si es posible y si el Espíritu le habla, vuelva a bautizarse, porque mire todos los beneficios que trae hacerlo con un entendimiento. Y ese entendimiento implica creer, y el creer es confiar en Dios, creerle a Él. Entonces, yo quiero ir finalizando e invitarlo a meditar cómo fue que llegó usted a las aguas del bautismo. Y mire, rápidamente le quiero dar este ejemplo. Yo tengo un familiar, para concluir, yo tengo un familiar que me cuenta que él se bautizó en su momento, para que usted pueda meditar y pueda evaluarse. Que me dijo este familiar ya es entrado en años, ya es grande, me dice él, yo me bauticé para la época del terremoto. El terremoto, si usted, tal vez usted es una persona joven o no se recuerda, o puede preguntarle a sus papás, hubo un terremoto aquí en la ciudad de Guatemala que fue en el año 76. Y me decía este familiar, este conocido, que él llegó a las aguas del bautismo por miedo. ¿Por qué? Porque empezaron a decir, miren lo que está pasando, es un caos todo lo que está pasando, entonces vengan a Cristo. Entonces él dice, yo llegué al bautismo no porque tenía una convicción en Cristo, sino porque me asusté de lo que pueda haber pasado. Entonces, ese es el caso de ese familiar, pero no sé cuál sea su caso. Entonces yo lo invitaría en este tema, en base a los pocos minutos que hablamos, a los pocos puntos que tocamos, que usted medite cómo llegó a las aguas del bautismo, y si es posible evaluarse usted mismo, volver a hacerlo. Me despido, hermanos, que Dios les bendiga, que estén bien.